lo que desarrollamos, nos encargamos de desarrollar habilidades para innovar en la cuarta revolución industrial en el contexto de problemas complejos. ¿Con base en qué? En la apropiación y uso de tecnologías blandas y duras para esta cuarta revolución industrial. Ahora, es fundamental que esa cuarta revolución industrial nos ofrece la oportunidad de acceder a ella especialmente a través de la innovación y la innovación a partir del desarrollo de las habilidades para innovar. Estas son pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y habilidades comunicativas para aprender a desaprender y reaprender y enfrentar y solucionar o proponer soluciones a problemas complejos. Para la sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia es muy importante que se establezca una relación entre la comunidad universitaria y los territorios, en la que a través del diálogo de saberes no solo la comunidad aprenda de la universidad, sino también que la universidad se deje afectar y se disponga a aprender de las dinámicas locales, regionales, culturales, sociales y políticas propias del Pacífico colombiano. Realizamos 4 laboratorios, uno sobre la introducción a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, otro sobre la naturaleza de la tecnología, otro sobre las tecnologías realizadas por humanos y otro sobre los fractales como herramienta para la lectura. Logramos generar un escenario donde los participantes, tanto de Viento Libre como los de Nuevo Milenio, pudieron articular sus proyectos y trabajar en equipo en los 3 laboratorios que realizamos: creación multimedia, tecnologías 4.0 e investigación. Los chicos encontraron un escenario donde algunos temas como las barreras invisibles o como paradigmas y prejuicios se rompieron y se demostró que en términos de sus pasiones y de sus proyectos no existen. Es decir, encontraron un escenario donde a través del trabajo colaborativo pudieron hacer crecer sus proyectos y prepararse para la gran muestra de cierre que se... Sistema de control llamado tipo dron. Pues nosotros lo que hicimos, bueno, aquí como mira un dron que tiene los componentes que componen el dron, tiene hélices, motores y un chip que le manda la señal a los motores. Que por el medio de este control le manda la señal a la tarjeta y la tarjeta a los motores para que dé el funcionamiento. El panel solar, conocido también como celda fotovoltaica, aprovecha los rayos del sol, que los rayos, la fuente principal de la energía es el sol. Los rayos del sol pegan en la fotovoltaica, vienen con partículas llamadas fotones. Los fotones llegan donde está la fotovoltaica, llegan donde están los electrones, se van a mover, pasan, se trasladan por los cables, llegan al motor para darle movimiento a la hélice, para generar viento. Hola, buenas tardes, Daniel. Sí, buenas tardes. Hola, Daniel, ¿qué tal? Habla Felipe, el coordinador del proyecto de innovación de Mujeres en la Nube. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, espérame un segundo que le estoy escuchando muy bajito. No sé si de pronto es la configuración de mi computador, pero permítame un segundo. Ahora sí, creo que ya le escucho como un poco mejor. Bueno, Daniel, muchas gracias. Le pido una disculpa porque creo que todas las niñas se conectaron a través del link que les facilita porque tenían una dificultad con el link de Zoom. Entonces, a través de los grupos de WhatsApp del proyecto,
les compartí el link que me aparecía a mí para conectarme, para que ellas se pudieran conectar. No sé si hay alguna dificultad o problema, por ejemplo, que registre todo como Felipe Ruiz. Pues igual ellas llenaron su registro al principio con sus nombres y todo, solo que se conectaron a través del link que les facilité. Ah, vale. No, no, no pasa nada. Si ellas ya se inscribieron de antes y tenemos los datos, no pasa nada. No hay ningún problema. Listo. Y la mayoría de chicas están. Entonces, hay unas chicas que tienen dificultades con su conexión a internet y probablemente se conecten más tardecito. Por ahora tenemos 30 chicas, pero entonces se van a ir conectando progresivamente y yo creo que podemos arrancar para no perder un poco más de tiempo. Y le quiero agradecer a todas las chicas que se conectaron. Y de manera adicional, pedirle el favor si de pronto nos podrían compartir la grabación de la sesión más adelante. Claro que sí, Felipe. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, adelante y gracias, chicas, por conectarse. Listo, Felipe, muchas gracias. Bueno, hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Daniel Buitrago. Soy coordinador de tecnologías de UNLab 4.0 y líder metodológico del lenguaje de las máquinas. Ya más adelante les hablaré un poco acerca del lenguaje y qué es esto del lenguaje de las máquinas o cómo lo entendemos así en el laboratorio. Y bueno, UNLab 4.0 es un laboratorio de innovación de la cuarta revolución industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Es un laboratorio que pertenece a una línea de un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería y nuestro objetivo es desarrollar habilidades para innovar en la cuarta revolución industrial. El desarrollo de estas habilidades lo hacemos con el propósito de poder identificar, enfrentar y así proponer soluciones a problemas complejos. Los problemas complejos, y más en este momento en el que estamos, son problemas hiperconectados, problemas que tienen muchos componentes a su alrededor, problemas que no son lineales, sino que son más dinámicos, problemas que no son fácilmente predecibles. Ejemplo de problemas complejos tenemos el COVID, por ejemplo, la pandemia llegó de un momento a otro y no se tiene una solución que tengamos en una hoja de papel, que tenga una lista de pasos ordenados que digamos, sí, si cumplimos con estos pasos, podemos solucionar ese problema. El problema medioambiental, ¿cierto? Los problemas de género incluso, el problema de la violencia en el país, el hambre mundial. Todos estos son problemas que son muy difíciles de solucionar dada su complejidad. Y cuando hablo de complejidad, no quiero que pensemos únicamente en que son difíciles, sino que cuando hablo de complejidad me refiero a las ciencias de la complejidad, y eso quiere decir que desde los modelos de ingeniería, de la física, de la historia, desde cualquier campo que lo estudiemos, va a tener un grado de complejidad que significa que está conectado con otras áreas del conocimiento y que no se puede solucionar desde una sola disciplina. Y es allí entonces donde nace el tema de las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI? Pues resulta que diferentes instituciones, empresas y sobre todo en el Silicon Valley fue donde más empezó a nacer esto. El Silicon Valley es un lugar en Estados Unidos donde están ubicadas todas las empresas grandes actuales que innovan y empresas que tienen que ver con toda la revolución digital. Ahí está Google, está Twitter, está Facebook, están todas estas empresas. Y entonces entre todos ellos también empezaron a darse cuenta que el modelo educativo actual ya no es tan pertinente, que gracias a las revoluciones anteriores, que ya hablaremos de ellas, que se basaban en tres competencias, que son aprender a leer, aprender a escribir y aprender a usar las matemáticas, eso no bastaba para solucionar problemas, y más hoy en día cuando nos enfrentamos a todos estos problemas tan complejos. Y es allí donde entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que entonces necesitan las personas para poder enfrentarse a estos problemas? Y es allí entonces donde salen las 4 habilidades del siglo XXI, que son el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y las habilidades comunicativas. Entonces, lo que queremos hacer desde UNLab es ayudar a hacer esa transición, primeramente en el país y luego esperamos en Latinoamérica, ayudar a hacer esa transición de cambiar ese modelo que ya no es pertinente actualmente, basado en las 3 competencias, y pasarlo al de las habilidades. Las habilidades
si tenemos un pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y habilidades comunicativas, vamos a poder empezar a identificar patrones, empezar a ver cosas que los demás no ven, empezar a ver todos esos problemas y empezar a ver cómo se unen con otras áreas del conocimiento, con otras temáticas, y entonces vamos a poder enfrentarlos y empezar a proponer soluciones. Esto lo hacemos desde 4 lenguajes, uno de ellos es el lenguaje de las máquinas. Entonces, pues, desde el laboratorio hemos podido entonces, con esta serie de estrategias innovadoras para desarrollar las habilidades, hemos podido trabajar en diferentes escenarios. Hemos trabajado en Bogotá, trabajamos en el Colegio IPAR de la Universidad Nacional y también con un diplomado que hicimos allí, que es uno de los primeros diplomados que hace la Universidad Nacional para personas que no necesariamente ya se graduaron de una ingeniería. Entonces allí hablo de niños, niñas y jóvenes que entraron en este diplomado y que construyeron allí una serie de artefactos, dispositivos y de proyectos muy interesantes. También trabajamos, como vieron en el video del inicio, en Tumaco al inicio de este año. Trabajamos también en el Laboratorio de Innovación para la Paz, del cual allí hay un proyecto puntual que me parece muy chévere de contarles, que les voy a estar contando ahorita. Y actualmente pues estamos trabajando en este proyecto junto con la Consejería Presidencial para la Juventud, que se llama Sacúdete con un Lab 4.0, que consta de 2 modalidades. Una es un curso de desarrollo de habilidades para innovar en la cuarta revolución industrial, y el otro es la serie de charlas, talleres y conferencias, que es el que nos trae hoy acá. Este ciclo de talleres, charlas o conferencias, perdón, disculpe, por ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono, ¿me pueden ayudar? Sí, porque todos son Felipe, entonces no puedo. Daniel, te podría pedir el favor si me podrías poner tal vez de co-host en la sesión y yo estoy pendiente de los micrófonos que eventualmente se les abren a las niñas están en zona rural, entonces se escucha más. El problema es que no sé quién es el verdadero Felipe. Ay, caramba, cierto. Además, no sé si estás viendo de pronto mi cuadrito iluminado mientras hablo. Hay 2, Feli. Si tú quieres, ponme a mí o a Vanessa Cortés. Bueno, o Vanessa, exactamente, Vanessa Cortés, que es la comunicadora del proyecto. Dale. Es que el problema también acá es que solo me sale para ser hospedador y no sé si después no puedo compartir pantalla. No, está bien. ¿Listo? Sí. Listo. Estamos, Daniel, escuchando como de un ruidito como permanente, como un pitico como permanente, no sé qué será, pero... No, pero yo no tengo aquí nada. De pronto, ¿qué puedo hacer? Bueno, listo. Entonces, te pedimos el favor si nos ayudas a silenciar los micrófonos de las chicas que eventualmente se abran. Mil gracias. Listo. Entonces, les contaba que estamos entonces en una serie de ciclos, talleres y webinars que giran en torno entonces a la innovación. Y al final, pues nosotros desarrollamos las habilidades para innovar en la cuarta revolución industrial, para así entonces identificar y enfrentar y proponer soluciones a problemas complejos, y eso nos lleva entonces a otra cosa. ¿Y qué es eso? Es la soberanía. La idea es que en todos los procesos en los que nosotros hemos estado, los artefactos, los proyectos o los dispositivos que empiezan a construir, los sistemas que empiezan a construir los participantes, llevan a procesos de soberanía energética, cultural, tecnológica o alimentaria. Es decir, que nosotros sembramos procesos de soberanía que luego ya los participantes se encargan de ir regando y de ir cuidando a lo largo del tiempo para que podamos llegar a ser más autónomos e independientes en nuestras comunidades en cuanto a estos ejes temáticos. Y pues el webinar de hoy, o el taller o la charla de hoy, gira mucho en torno pues al tema de la soberanía tecnológica. Y cuando hablamos entonces de las herramientas, o bueno, de las tecnologías para la cuarta revolución industrial, que es el tema de la charla de hoy, pues tenemos que partir de saber qué es la cuarta revolución industrial y por qué es importante hoy en día. Y si hablamos de la cuarta, pues es porque ya ocurrieron otras 3 antes. Entonces, una revolución industrial es cuando ocurre un cambio muy, muy grande en los medios de producción o en la tecnología
que hace que cambie la forma en la que las personas viven. Por eso es una revolución, porque es un cambio completo en cómo vivimos. Industrial, pues porque se vea que cambia la tecnología y los medios de producción a los que estamos acostumbrados. La primera revolución industrial, descubrimos que podemos usar la energía que hay en el carbón para volverlo vapor y con eso empezar a generar movimiento. Y entonces empezamos a hablar de trenes y de máquinas que hacen tejidos y bueno, empezamos a automatizar algunos procesos que antes hacían las personas. Después de un tiempo entonces descubrimos que también hay energía y que hay algo que se llama la electricidad, entonces descubrimos la energía eléctrica y entonces empezamos también a cambiar los medios de producción cuando descubrimos que podemos generarla, transportarla, distribuirla y esa es entonces la segunda revolución industrial. Allí de pronto también empezamos a hablar de construir en cadena, entonces empezamos a hacer fábricas, se construyen cosas paso por paso hasta que al final el producto está listo. Es donde empiezan a surgir los autos y se empiezan a ensamblar los autos en unas cadenas de producción inmensas. Y después empezamos a descubrir los semiconductores, y descubrimos el silicio y otros metales que nos permiten entonces manejar la información en pequeños chips. Entonces empezamos a generar las supercomputadoras, empezamos a generar computadoras y a conectarlas a lo largo de todo el mundo con unos cables gigantescos intercontinentales que cruzan el océano y mandan información. Y entonces llegamos a la tercera revolución industrial, que es la de la computación y el Internet. Y entonces luego uno diría, pues en esas en la que estamos, por lo general allí es donde uno piensa, pues ya, hasta aquí llegamos. ¿Y qué es la cuarta revolución industrial? Pues según el Foro Económico Mundial, hace 3 años o 4 años ya estamos, o ya inició esto de la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es? Es la combinación de los sistemas físicos, biológicos y digitales. Es decir, gracias a la tercera revolución industrial ya existe casi que otro universo o otro mundo que es el del Internet. Y allá hay un montón de información, de programas y de cosas que funcionan allá. Está este mundo, que es el mundo físico, pero además está la naturaleza como la conocemos, las montañas, los árboles, los animales, todo esto se empieza a combinar y se empieza a desdibujar la línea que separa estos mundos y eso es la cuarta revolución industrial. Es ahí cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, que tiene que ver con unir procesos de la vida para generar una especie de vida artificial, cuando empezamos a hablar de pronto de cyborgs, cuando empezamos a hablar entonces de realidad virtual. Es una combinación entre todos estos sistemas que empieza a generar entonces una serie de tecnologías supremamente disruptivas y que además tiene algo muy diferente a las otras revoluciones industriales, de lo cual vamos a hablar más adelante, y es que no es que esté de pronto al alcance de todos y todas, pero de pronto sí está un poco más cercana, aunque no lo parezca en primera instancia, de lo que de pronto fue la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial solamente las personas que tenían muchísimo dinero podían comprar esas máquinas súper costosas para estar allí como en la punta, en la cima de los medios de producción. Y ya nos vamos a dar cuenta que en esta cuarta revolución industrial no es tan así, pero antes de llegar allá a hablar un poquito más de ese tema, quisiera presentarles a una invitada especial que nos acompaña el día de hoy. Ella es la única mentora de un Lab 4.0 en el lenguaje de las máquinas. En los otros lenguajes tenemos los otros lenguajes, que es el lenguaje de los humanos, el lenguaje de los pluriversos y el lenguaje de diseño de mundos. Ahí para dar como una barrida rápida, el lenguaje de los humanos es la forma en la que nosotros nos acercamos a todo lo que tiene que ver de pronto con las artes, todo lo que tiene que ver de pronto con la historia, con la antropología o con temas como de esas disciplinas. El lenguaje de los pluriversos es con el que nosotros nos comunicamos, es como nosotros nos comunicamos con los pluriversos, es decir, cómo nos comunicamos con la naturaleza. Entonces allí entra, por ejemplo, la ciencia, la matemática, la astronomía, la biología. El de diseño de mundos es como una mezcla entre todos. Y el de las máquinas, pues es cómo nosotros como humanos nos comunicamos con las máquinas, la programación, el diseño web, la inteligencia artificial, la robótica, ¿cierto? Y pues me parece muy interesante mencionar eso, que ella es la única mentora que hace parte del equipo. Y quiero pues que ella también les cuente un poco acerca de cómo ha sido su experiencia trabajando en un Lab 4.0 y que nos cuente qué implica ser mujer y trabajar en estas áreas del conocimiento. Entonces te doy la bienvenida, Natalie. Espero que estés ahí, conectada y lista.
Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Nada, pues muy feliz de este espacio. Estos temas que buscan, o estos espacios que buscan de pronto también empoderar a las mujeres, me han llamado siempre la atención. Es como que, bueno, me apasiona también un poco hablar al respecto. Yo quisiera saber si, bueno, primero, todos los que estamos aquí son chicas, y entre qué edades están. Quieren, pueden escribirme en el chat. Sería bien chévere que pudiésemos, que esto no es únicamente como una charla, sino más bien como un conversatorio, ¿no? En el que ustedes también, evidentemente, nos están contando su experiencia, y también nos cuenten un poco cómo les ha ido, o sea, qué opinan respecto a todo lo que estamos hablando. Bien, entonces veo que la mayoría son chicas de 18, 22, ok, todas son chicas de 17, 24 años. Bien, bueno, primero fascinada, me encanta este público realmente. A ver, les cuento, les voy a contar un poco sobre mí y ya entonces empezamos como a hablar entre todas, ¿listo? Bueno, mi nombre es Natalie Torres. Estoy terminando ingeniería eléctrica en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, y pues en este momento estoy participando, o soy mentora de un Lab 4.0 en este proyecto de Sacúdete con un Lab. Entonces, sí, definitivamente es bien retador uno meterse. Primero, escoger una carrera que de un momento, o sea, como que le hacen pensar a uno que está de pronto como corrida un poquito o como loca, ¿no? Porque pues a quién se le ocurre que una mujer a sus, bueno, no sé a qué edad empecé, pero se piense a futuro como una ingeniera, ¿no? Yo quisiera saber ustedes, ¿cuántas de ustedes han pensado en una ingeniería o en una carrera que tenga que ver con ciencia, tecnología, matemáticas? Y cómo es, de pronto sí lo han pensado, quieren meterse en ese ámbito, o cómo ha sido de pronto la experiencia, o qué es lo que ustedes piensan al respecto de esas carreras. Porque les voy a comentar así rápidamente. Solamente el 35% de los estudiantes en el mundo que están matriculados en una carrera que tiene que ver con ciencia, tecnología, matemáticas, solamente el 35% son mujeres, somos mujeres. Y ojo, porque entre esas disciplinas existen también, digamos, unas diferencias bien marcadas. Entonces, de ese 35% que acceden y que son mujeres, solamente el 3% se dedican a las TIC. ¿Qué quiere decir esto? A las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, existe cierta brecha, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué es lo que puede causar o qué hace que de pronto las mujeres no estudiemos este tipo de carreras? Yo quisiera de pronto escucharlas a ustedes. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de las niñas, de las adolescentes y de las jóvenes cuando se les dice carreras STEAM, ¿no? Quisiera saber de pronto ustedes si pueden abrir sus micrófonos y compartirnos un poco qué es lo que opinan al respecto. Sería bien chévere. Porque bueno, así rápidamente yo les voy a compartir la primera impresión que me dijo mi papá cuando yo le dije que iba a estudiar ingeniería eléctrica, ¿no? Porque pues empezando la ingeniería eléctrica también es bien. De las ingenierías está la mecánica y la eléctrica, que creo que son las que tienen menos porcentaje de mujeres que entran a estudiarlas, ¿no? Lo primero que dijo mi papá cuando yo le dije que iba a estudiar eso fue que me iba a ver colgada de los postes y que eso no estaba bien. Entonces, como bueno, la respuesta que yo le dije fue como, yo no voy a estar colgada de un poste, yo voy a estar mandando al que esté colgado del poste. Entonces, sí, es un poco, bueno, tal vez creo que también elegí la carrera porque quería ir en contra de muchas cosas. Tal vez fue un poco también de rebeldía, ¿no? Yo aquí les voy a confesar, cuando yo entré a estudiar esa carrera no estaba un poco confundida entre la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica, no
no sabía bien cuál era la diferencia como tal de ellas. Y fue un poco también como esa rebeldía la que me hizo como inscribirme a esa carrera. Pero bueno, quisiera escucharlas antes de continuar. Hola, chicas. Bueno, por aquí María Paula dice, tiene 21 años. Tenemos a Angie. Ok, bueno, esto quiere decir que me están escuchando. Entonces, ok, está Luisa Banqués, de 17 años. ¿Desde qué localidades, desde qué lugares del país se conectan también? Chicas, hola Jamie, ¿cómo estás? Habla Felipe, el coordinador del proyecto. Chicas, les vamos a participar. Ahora micrófonos, compartan la experiencia, sus experiencias que han aprendido ahorita en el proyecto de Mujeres en la Nube. Aquí en este espacio que, como ven, está como anillo al dedo literalmente, porque es todo lo que han venido ustedes viendo en este proceso del proyecto de temas de tecnología, innovación, de empoderamiento de las mujeres en estos campos. Entonces, Isa, Juliana, bueno, chicas, las invito a participar. Gracias, Felipe. Bueno, veo que están conectadas desde Cartagena, Jamundí, Cilejo, Villa Paz. Listo. Bogotá también tenemos por ahí. Ok, si no pueden, digamos, abrir sus micrófonos, si quieren también podemos participar por el chat, ¿vale? Digamos que aquí como la idea es como que esto sea, como que fluya y que ustedes se sientan como en la confianza también de participar. Pero bueno, digamos así, rápidamente yo les estoy contando así mi experiencia, ¿no? Entonces me encontré de pronto sí con un padre que no se imaginaba que yo iba fuera a escoger una carrera como ellas. Y bueno, y creo que eso fue como solo el comienzo, ¿no? Después, en la universidad, cuando yo entré en ese momento, éramos 80 personas los admitidos, y de esas 80 yo conté a 13 chicas. Entonces, se pone uno como a pensar, ¿no? Y póngale cuidado que también en ese momento, pues yo tenía un noviecito. Entonces, la primera reacción de ese noviecito que tuve al ver, digamos, la lista de admitidos fue también esa. Fue como, uy, pero solamente va a estudiar con hombres, ¿no? Entonces también fue como algo alarmante para él. Y definitivamente encontrarse en esos espacios, luego entrar a la universidad, eh, la mayoría de los compañeros, pues definitivamente no solamente pues entraron con un montón de prejuicios, vienen alimentando no solamente, es decir, son prejuicios que nosotros alimentamos desde muy pequeños, ¿no? Creo que el simple hecho de que a nosotras, por ejemplo, cuando estamos pequeñas, nos regalan en las navidades, o bueno, si tuvimos ahí como los regalos típicos para las niñas, ¿cuáles son, no? Entonces nos dan la muñequita con el bebé y el bebé que tiene pañal, y yo recuerdo mucho que yo quería mucho un muñeco, un bebé que tenía un tetero y que se le iba desapareciendo la leche cuando uno se lo ponía, ¿sí? El bebé que llora, la muñeca, el coche, no, bueno, no, este tipo de pronto de estereotipos que también nos van imponiendo un poco como desde muy jóvenes. Es como tu función a futuro será de pronto cocinar, o será de pronto tener pues hijos y estar como desde esa posición, ¿no? Como la mujer que cuida, la mujer de pronto madre, la esposa, ¿no? Y cómo se nos van imponiendo esos roles desde muy pequeños. Afortunadamente hoy en día yo creo que se está rompiendo un poco como esa brecha. Hoy en día son más las organizaciones interesadas en el trabajo por las mujeres, por las niñas y por las adolescentes, para que nos empecemos a pensar un poco como en carreras diferentes, ¿no? En visualizarnos a futuro de pronto de manera diferente, de romper esos paradigmas y de romper esos prejuicios. Entonces,
Bueno, sí me quedo con las ganas pues de escucharlas un poco, de saber si les pasa y de saber pronto cuáles son sus expectativas, porque estoy viendo que pues la mayoría son jóvenes aún, sí, son jóvenes que yo creo que están en el punto en el que de pronto están escogiendo de pronto, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y diciendo que de pronto las mujeres que se sientan identificadas, que vean en su futuro de pronto como tener un hogar, ser madres, asumir ese rol, me parece fantástico, ¿no? Desde que lo que hagamos sea lo que a nosotras nos llene y nos haga feliz, pues todo bien. Pero pues hay mujeres que de pronto les importan un poco estos temas y que de alguna u otra forma han sentido como yo me sentí en ese momento de pronto con mi padre o con las personas que me rodeaban, ¿no? Entonces, bueno, así rápidamente, ¿cómo es el panorama de Colombia con respecto a la educación en carreras STEM? Bueno, como les decía, a nivel mundial solamente el 35% de las mujeres, perdón, de los estudiantes de estas carreras son mujeres. Tenemos que se presenta y es un panorama un poco complejo, teniendo en cuenta que estas carreras de STEM son las que están relacionadas con de pronto a los empleos del futuro, ¿no? Entonces, básicamente sentimos o se piensa que de alguna u otra forma va a fuerza motriz de la innovación. Entonces, ¿qué pasa con nosotras si hoy por hoy, en pleno siglo XXI, 2020, año 2020, exista todavía esta brecha? Y aún así también se cuestiona el tema de la brecha salarial, ¿no? De cómo las mujeres ganan menos que los hombres. Y resulta que tiene mucho que ver con esto y es por el tipo de carreras que las mujeres típicamente han escogido. Entonces, pues nada, encimita. En Colombia, por ejemplo, solamente el 38% de las compañías son dirigidas por mujeres, el 38%. Y además, apenas el 33% apenas solamente un 33% de las empresas privadas y solamente un 18% de las empresas públicas tienen políticas de equidad de género, lo que quiere decir que igual aún estamos a luz un poco de pronto a pensarnos que sea un poco más, como lo digo, de pronto menos rudas, ¿no? Pero igual siguen saliendo ejemplos todo el tiempo de mujeres que la rompen, mujeres que rompen estereotipos, científicas, matemáticas, mujeres que están metidas en el tema de la tecnología. Entonces, pues nada, digamos que básicamente sí quiero pues hacer como esa invitación a que dejemos un poco el miedo, rompamos un poco también los prejuicios que nosotras mismas podemos hacer, pues pensándonos un poco en cómo se nos educó desde pequeñas, porque pues yo creo que ustedes también hacen parte de esa generación. Pues siento que de pronto sí también hicieron parte de esa generación y como que notamos este tipo de diferencias y de brechas, no solamente en los ámbitos, digamos, tecnológicos o no solamente en el ámbito educativo, sino que también lo sentimos de pronto en nuestras casas, bueno, no sé, en nuestras relaciones interpersonales y demás, ¿no? Entonces, pues nada, muchachos, es así como nos podemos empezar a enamorar de estas tecnologías. Y bueno, también quiero hablar un poco sobre la pasión y un poco sobre cómo fue mi proceso en un lab, ¿saben? Digamos, a mí siempre me apasionó mucho el tema de escribir, entonces también me encontré como en esa encrucijada de qué hacer, porque a veces como que uno
tiende a separar las cosas, ¿no? Entonces, si a ti te gusta o si tú eres una profe, tienes este rol y solamente tienes que meterte con esto, con esto, con estos temas. Pero digamos que algo muy chévere de un Lab 4.0 y de la metodología que nosotros usamos es que tratamos de ser muy transdisciplinares. Entonces, ¿cómo nosotros logramos juntar todas nuestras pasiones, unirlas de alguna forma o, bueno, empezar a trabajar desde esas pasiones, independientemente no tenga nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, como les decía, digamos que a mí me ocupaba un poco de que me gusta mucho escribir, me apasionaba mucho escribir, pero igual quería ser ingeniera. Entonces, uno como que, bueno, como que en ese momento, y yo creo que ustedes se encuentran en ese punto en el que uno está un poco desorientado y como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces, ¿será que es que escojo una carrera que yo sé que me va a dar estabilidad económica, pero y bueno, ¿y dónde está la pasión? ¿Dónde está lo que me gusta? ¿No? Porque a veces no nos atrevemos un poco a hacer lo que nos gusta y sobreponemos de pronto otros temas, como por ejemplo el económico o la falsa ilusión de éxito que nos dan, ¿no? Entonces una persona exitosa es aquella que hace esto, esto y esto, y a tal edad ha conseguido esto, y bueno, o sea, creo que son maneras diferentes y las personas somos exitosas en la medida en que vamos cumpliendo nuestras propias metas. Entonces, sería chévere que ustedes me compartieran un poco cuáles son esas metas que se han fijado y cómo desde la pasión vamos orientando ese cumplimiento de metas. Entonces, básicamente es eso. Digamos que con un lab tuve un proceso un poco duro porque tuve de formarme. Nosotros hablamos de formarnos porque la idea es que aprendemos a desaprender, es decir, aprendemos a salirnos un poco de ese molde en el que estamos. Por ejemplo, el molde de que las mujeres no estamos para estudiar ciencia, matemática, ni tecnología, ni nada que se le parezca. Solamente para hombres, ¿no? ¿Cómo nos salimos de ese molde y luego empezamos a reaprender nuevamente? Entonces, pues nada, chicas, quisiera de pronto escucharlas ahora sí se animan un poco. Amy, pues a mí me comunicación social, pero como tú dijiste, a veces uno no estudia algo que le genere estabilidad económica porque es lo que le dicen sus papás. Pues es lo que me dicen, tienes que buscar algo que te mantenga, que, por ejemplo, ya eso no va a salir, la comunicación social ya eso da, ahora es medicina y por los doctores y eso, pero es algo que a mí no me gusta, entonces yo creo que es hacer lo que a uno le apasione y además de que ahora, como tú lo dijiste, hay muchas mujeres que se están destacando en la tecnología, las matemáticas y todo, y eso a nosotros nos motiva a seguir adelante porque para que es algo que nos motiva bastante y es como si ella puede porque yo no, y muchas ni siquiera son de buena familia, sino que lograron con su propio esfuerzo lograr todo eso, entonces es algo que la verdad sí nos emociona y sí nos... Total, ahí digamos lo que tú dices y bueno, uno entiende un poco la preocupación de los padres, ¿no? Como se piensan en que, bueno, escojan una buena carrera que de alguna u otra forma les vaya a retribuir a ustedes lo que costó entrar a esa carrera, porque pues tristemente estudiar en el país no es barato. Y lo que tú dices, creo que cuando a uno le apasiona la cosa, no importa el modo en que se logren, bueno, tampoco lo vamos a llevar hasta ese extremo, pero sí, a ver, yo les voy a hablar un poco sobre cómo me tocó a mí un poco. Yo no tenía, digamos, tampoco para pagar una carrera, ¿no? Entonces, lo que hice fue también, bueno, yo trabajé más de 3 años como mesera, por ejemplo, en un bar. Y tenía que ir, trasnochar todos los fines de semana. A veces tenía clases los sábados a las 7 de la mañana. Yo trabajaba jueves, viernes y sábado, súper duras, eran jornadas desde las 5:30 de la tarde hasta las 5 de la mañana más o menos que estaba llegando yo a mi casa. Entonces, es eso, yo creo que cuando a uno le apasionan las cosas, cuando a uno le apasiona algo, es eso, ¿no? O sea, cuando tú te sientes apasionada, bueno, no sé, si ustedes van y buscan... Para salir adelante.
Si ustedes buscan etimológicamente lo que significa pasión, viene de la palabra patier, que significa sufrimiento. Entonces, de algún modo, las personas apasionadas sufren un poco con esa pasión. Es como que ustedes se ensañan o es como algo que los mueve por dentro, o sea, es como si estuvieran enfermos. Ustedes no saben qué es lo que pasa con ustedes porque incluso hay hasta reacciones físicas o reacciones corporales en su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno logra encontrar esa pasión, totalmente uno se enferma, es como si uno estuviera enfermo y uno lo hace. Y pues yo creo que Daniel es un apasionado de la tecnología y él puede pasar noches enteras programando, por ejemplo. Entonces eso mismo pasa. Entonces cuando, digamos, yo me apasioné por el simple hecho de que quería tener un título de ingeniera, ¿no? Y es todo lo que les cuento. Entonces yo lo que les digo, no dormía prácticamente el viernes porque salía a las 5 de la mañana, tenía que quemar tiempo y lo que hacía era como esperar con algunos compañeros del trabajo, quemaba una horita, me tomaba un tinto y luego me iba para la universidad a continuar pues a ver la materia que tenía que ver ese día, ¿sí? Y luego salía de la universidad y tenía que correr para mi casa, tratar de dormir 1 o 2 horas, alistarme y nuevamente trabajar, pues irme al trabajo. Entonces es eso, chicos. Yo creo que excelente que se hable sobre estos temas de las carreras STEAM y lo que les digo, me encanta que estén ustedes aquí hablando, digamos, pensándonos en que hoy en día las mujeres no tenemos limitaciones, por lo menos para escoger una carrera. Gracias también a un grupo de mujeres que hace muchos años se decidió y dijo, miren, es que nosotras no podemos votar, es que nosotras tenemos desigualdad salarial. Tristemente hoy todavía pasa, pero bueno, hemos logrado un conjunto de derechos y bueno, entonces hay que hacer provecho de ellos, ¿no? Entonces, pues nada, quisiera también de pronto escuchar a otra persona. No sé, digamos que en mi momento, cuando me regalaban, cuando yo recibía esa cocinita de Navidad, era feliz, ¿no? Pero uno como que tampoco lo dimensiona un poco. ¿Qué tal si de pronto también nosotros en nuestras familias empezamos a fomentar esto? El hecho de que no limitemos a las niñas ni a los niños tampoco a ciertas carreras, ¿no? O a ciertas, de pronto a que se piense en cierto futuro para ellos. Entonces, como hoy en día también existen otros regalos hay una empresa, ahorita les confirmo cuál es el nombre que hace una especie de Legos para chicas. Entonces son unos Legos que tienen para conectar, para jugar con electricidad, para acercar a las niñas también como a estos temas, ¿no? Y es que también es como que, bueno, la niña no se puede ensuciar, la niña no puede jugar con tierra, la niña. Entonces, también como desde nosotras, desde nuestras casas también empezamos a romper con esos estereotipos y con esas barreras que de alguna u otra forma se nos presentaron, ¿no? Les voy a decir algo, y el futuro es alentador. Y hoy en día hay empresas, o bueno, digamos, yo el año pasado estuve en algo que se llama GE, Chicas GE de General Electric, un programa que sacó General Electric y que por primera vez lo hizo en Colombia el año pasado, en el cual invitaban a mujeres de Bogotá, estudiantes de estas carreras, de carreras STEM, y bueno, digamos que fue bastante inspirador porque nos mostraban empresarias, nos mostraban pues mujeres que están metidas en el tema también de la aeronáutica, y nos decían cómo, por ejemplo, ellos se han planteado para el 2030 tener por lo menos un 50% en su compañía, contar en un 50% con mujeres. Entonces, y lo digo porque de pronto también yo desde mi carrera y digamos ya ahorita que pues ya estoy como a punto de recibir el diploma y demás, he visto cómo a las mujeres se les está ampliando un poco más el panorama. Y es porque muchas empresas están interesadas precisamente en hablar de equidad de género, en abrirle la puerta a las mujeres que se sientan de pronto atraídas y apasionadas por estos temas. Entonces, el panorama se ve bien favorable.
Y pues nada, me gustaría escucharlas un poco más, no me gusta como hablar tanto, sino más bien que sea como algo charlado, pero bueno, yo creo que ahí Daniel nos va a seguir complementando, igual ahí vamos hablando, ¿listo? Entonces, pues nada, chicas, esa es la invitación básicamente a que se apasionen y si se apasionan por la ciencia y por la tecnología, mejor no me tiras. Dale, Dani. Gracias Natalie. Perdí como ya no tengo el host, no puedo compartir pantalla, entonces no sé si por favor, o habilitas para compartir pantalla o me ayudas ahí con... No, pero no Natalie, sino Vanessa. Vanessa. Sí, Ya te doy el host y me lo pasas después que compartas. ¿Sí? Gracias, Jordi. Entonces... Listo. Entonces, Natalie nos contaba algo muy importante, muy importante, que es con lo que nosotros iniciamos desde el framework de un Lab 4.0, que es la pasión. Entonces, a mí me gusta mucho tocar la guitarra y me gusta mucho la electrónica y desarmar cosas. Yo de chiquito siempre desarmaba cosas. Una vez desarmé un tren de juguete que tenía y le saqué el motor, y ese es un motor chiquito, como de este tamaño, y lo conecté a una toma corriente. Y cuando lo hice, pues eso explotó, salieron chispas, se apagó toda la luz porque seguramente el interruptor se saltó, el de la casa, entonces se fue la luz en toda la casa. Me regañaron, yo me puse a llorar del susto y pues también del regaño. Pero allí, no sé, algo ya, ahí no sé si esa fue la semilla, definitivamente, pero desde ahí quedó en que a mí me gustaba descomponer las cosas, intentar luego volver a armarlas, la mayoría de las veces no podía. Pero allí nació como esa pasión. ¿Y por qué hablamos tanto de la pasión? De la poiesis, que es como algo de donde emerge también la poesía o la creación, y es porque no es fácil crear. Y teniendo en cuenta los lugares de donde venimos, las condiciones en las que de pronto estamos, para cada una es diferente. Nadie escogió en qué familia nacer o en qué lugar o en qué país, bajo qué cultura, ¿cierto? Y dejémonos de vainas que algunos de pronto tenemos más privilegios que otros. Pero independientemente, podemos pensar que va a ser difícil. Para unos de pronto no, no tanto, para otros de pronto sí. Y si uno no está apasionado realmente por el problema, por lo que sea que uno quiere hacer, no va a poder sortear los obstáculos que por motivos del azar y del caos del universo, pues uno va a tener que sortear, ¿verdad? Entonces por eso nosotros arrancamos desde ahí, arrancamos de decir, hey, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve las tripas? ¿De qué estás enamorado? ¿De qué estás enamorada? Y miremos cómo entonces juntos empezamos a hacer poesía, empezamos a crear cosas. Entonces, en mi caso, me gusta mucho la música, me gusta mucho la tecnología, pero yo nunca tuve el dinero para comprarme una batería eléctrica y aprender a tocar batería. Y entonces allí descubrí Arduino, y por ahí tengo entendido que muchas de ustedes estuvieron trabajando con temas de programación. No sé si de pronto alcanzaron a trabajar con Arduino. Sí, pueden ahí comentarme por el micrófono o pueden escribir ahí en el chat. Un Arduino, ¿qué es? Mientras tanto yo voy contando qué es un Arduino para no dejar ahí tiempos de silencio, pero si quieren hablar, hablan o interrumpen ahí en la mitad de la nada, entre comillas me interrumpen, no pasa nada. Esto es un Arduino, es una tarjeta que tiene unos componentes electrónicos, ¿sí? Esta tarjeta es muy poderosa, es un cerebro. Esta tarjeta tiene una velocidad de procesamiento, no recuerdo ahorita exactamente la velocidad, lo que nunca se me olvida es que la velocidad de procesamiento que tiene ahorita es más alta que la que se necesitó para el procesador que envió al hombre a la luna hace varios años. Entonces es increíble que esta tarjeta que yo les mostré tenga tanto procesamiento. Si lo comparamos con el procesamiento de un computador o de un celular, de pronto es poquito, pero es porque ha avanzado muchísimo la tecnología. Y es como para que tengamos claro como lo poderoso que es, y lo poderoso que es los computadores y los celulares que tenemos hoy en día son mucho más poderosos. Algo interesante de eso es que no sé si conocen de pronto a esta mujer, Margaret Hamilton. Ella diseñó el programa que envió al hombre a la luna. Ella fue la que diseñó ese programa y lo programó. Entonces, ¿qué hubiera hecho ella, esta mujer, qué hubiera hecho si tuviera un Arduino a la mano? Ahora, ¿cuánto cuesta un Arduino? Un Arduino ahorita está costando entre 12.000 pesos y de ahí en adelante. 12.000, 18.000, 25.000 y de ahí en adelante todo lo que quieran dependiendo del Arduino. Pero lo que me parece increíble es que es bastante barato. Ay, porfa, no me rayen. Espérame, entonces quito este.
Entonces, es bastante barato. ¿Cómo quito esto? A ver si lo quito así y vuelvo y comparto. Ah, pero entonces es verdad que no tengo el host. Perdón, Vanessa. No sé, si estás por ahí, me das otra vez el host. Dani, ¿le puedes compartir nuevamente el host a Daniel? Qué Ya lo pena, Dani. puse. No, yo creo que dejémoslo con Daniel y eventualmente pues les pedimos a las chicas que cierren su micrófono entre tanto. Qué pena, Dani. Sí, no. Nada fresco, es que se me olvidó que lo había cambiado. Listo, entonces, ¿qué hubiera hecho esta mujer, Margaret, con un Arduino? Si pudiera programar un Arduino hoy en día. Entonces, resulta que como a mí me gustaba tanto la electrónica y la música, empecé a investigar y resulta que uno podía construir su propia batería electrónica con un Arduino. Entonces me di cuenta que si uno unía unos CDs viejos y les conectaba unos aparaticos que se llaman piezoeléctricos, entonces uno podía enviar la información al cerebro, que es el Arduino, y hacer una batería electrónica. Y construía así una batería electrónica. Estos CDs que se ven acá son eso, son como unos tambores, podríamos pensarlo así. Y cuando uno lo golpeaba, sonaba igual que el tambor de la batería electrónica. Entonces empecé a darme cuenta que existe algo en internet que se llaman los makers. Los makers son personas que podríamos pensar o imaginarnos como hacedores o como artesanos o artesanas, ¿verdad? Que construyen cosas. Entonces empecé a darme cuenta que en internet había muchísima información para construir casi que lo que yo quisiera. Y empecé a preguntarme entonces cómo podía construir, por ejemplo, una batería, no necesariamente con circuitos electrónicos, y resulta que uno si busca makers con las siglas D y Y, que eso significa do it yourself en inglés, que es hazlo tú mismo, pero simplemente si uno busca D y Y y un objeto, uno encuentra en internet toda la información y los pasos de cómo lo construyeron y encuentra cosas sencillas hasta cosas muy complejas. Entonces encuentra paso a paso cómo pueden construir cosas. Por ejemplo, acá él nos muestra cómo construyó un saxofón con unos tubos de PVC, haciéndoles unos orificios y poniéndole ahí como una boquilla especial. Y él termina construyendo esto con materiales que no son tan costosos. Y entonces a mí me pareció increíble. Ya, bueno, él está midiendo la frecuencia para ver qué hace cada una de las notas. Entonces a mí me pareció increíble empezar a darme cuenta de que eso existía, ¿verdad? Como me apasionaba tanto, yo dije, yo tengo que contarle al mundo que esto se puede hacer. Yo tengo que contarle al mundo que eso se puede hacer. Bueno, pues con Arduino lo interesante de Arduino y por qué también es tan barato es porque Arduino es libre. Eso quiere decir que yo lo puedo usar, estudiar, lo puedo distribuir o lo puedo mejorar. Y es allí donde viene una de las cosas más interesantes de la cuarta revolución industrial, y es que en esta el activo más importante no era como en las anteriores, que era las máquinas, sino que el activo más importante en esta cuarta revolución industrial es el conocimiento. Es decir, ya no es tan costoso adquirir un procesador, ya no es tan costoso adquirir ciertos materiales, sino que uno de pronto lo cree inicialmente. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. Entonces, como uno no tiene el conocimiento, uno dice, no, hacer robots es muy caro. Y bueno, dependiendo del robot, ¿no? Obviamente no voy a decir que pues uno pueda construir un androide supremamente inteligente de los que construye Google, pues porque la empresa Google tiene muchísimos recursos, ¿no? Pero hace 20, 30 años sí era imposible pensar que pudiéramos hacer un robot, un brazo robótico, y hoy en día sí lo podemos hacer en nuestras casas con materiales sencillos y no tan costosos. Entonces, una de las cosas interesantes que trae la cuarta revolución industrial son estas plataformas como Arduino, las cuales uno puede programar y conectar con sensores y con actuadores y construir así un montón de cosas maravillosas. No escribieron por allí en el chat si ya habían hablado de Arduino, si ya habían conocido Arduino o no, para ver si les dejo el video para que vean como qué cositas se pueden hacer o si de pronto ya lo conocían. Yo imagino que no lo conocían entonces, porque no he visto ahí que me comenten nada. No, listo. Entonces, estas son algunas cosas que uno puede construir con Arduino. Y aquí importante es que todas esas piezas que ustedes ven que están como de plástico o de metal, piensen que uno puede hacerlas con otros materiales, como por ejemplo palos de balso, cartón. Nosotros hemos construido robots y todo eso con un montón de materiales muy sencillos de conseguir.
Este robot, por ejemplo, no exactamente igual, pero sí uno muy parecido. Hace poquito un participante de Pasto Nariño nos contó cómo lo hizo con cartón, solo usando cartón. Y se movía así muy similar a este. Este es otro proyecto muy interesante que se puede hacer con Arduino y son los drones. En Tumaco y en Ciudad Bolívar, junto con los participantes, desarrollamos mini drones. No son tan grandes como estos, pero, eh, pero funcionaban, ¿sí? ¿Y cómo lo lográbamos? ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con unos motores de altas revoluciones. Ellos construían la estructura con los materiales que tuvieran. Podían ser, por ejemplo, con palitos de paleta, con latas recicladas, ¿sí? Y encontrando las conexiones y la forma de las turbinas, porque las turbinas, que son las hélices que se mueven, tienen que tener como cierta geometría para que pueda funcionar. Lográbamos también que el proyecto funcionara. Digamos, voy a dejar el video hasta acá porque veo que ya estamos también como cortos de tiempo, pero se pueden hacer cosas muy interesantes con Arduino. Entonces, cuando yo descubrí que eso existía, yo dije, yo tengo que mostrarle a la gente que eso existe, ¿no? Entonces, Arduino es un cerebro al cual yo le puedo conectar sentidos, así como nosotros tenemos sentidos, podemos ver, escuchar, eh, oler, ¿verdad? Degustar. Arduino uno le puede conectar ciertos sensores para que él pueda también sentir, por ejemplo, diferentes colores o distancias, o cuando alguien presiona un botón, y luego, así como uno actúa, digamos, yo siento frío, entonces me pongo un saco, ¿no? O voy y me tomo un tintico, ¿cierto? Entonces, uno actúa. Entonces, uno le puede decir al Arduino, programándolo, actúe moviendo un motor o activando un bafle para que se produzca un sonido o mostrando algo en una pantalla o encendiendo un LED, ¿cierto? Entonces, cuando yo descubrí que eso servía, yo dije, wow, yo tengo que decirle al mundo que eso funciona. Entonces, me arriesgué y fui allá a un auditorio de la Universidad Nacional y le conté a todos de alguna manera que quería mostrarles cómo uno podía programar y construir robots y todo esto desde Arduino, sin necesidad de que fuéramos ingenieros ya graduados, sino que desde el primer semestre podíamos empezar a hacerlo. A mí me dio mucho miedo hacer eso porque yo no era un experto en Arduino ni un experto programador, pero era tanta la pasión y las ganas que yo decía, no, es que la gente tiene que darse cuenta cómo yo, sin saber nada, de un momento a otro hice una batería, solo siguiendo unos pasos que están ahí en internet. O sea, sí se puede, uno puede construir cosas sin necesidad de ser un experto. Y como que el haber descubierto eso a mí me rompió muchos como prejuicios, porque yo siempre había pensado pues que uno tenía que graduarse o ser muy bueno ya, haber estudiado en una universidad y sí, para poder construir cosas, y me di cuenta que no, que en internet estaba la información, y si uno sacaba el tiempo y aprendía, podía hacerlo. Entonces fue más las ganas que tenía que el miedo. Entonces pude superar ese miedo, y en esa presentación en la que estoy allí, de pronto casi ni me veo por allá al fondo, me fue muy mal. Me fue muy mal, yo sentía que todos decían como que pereza este tipo, qué aburrimiento. Y de todos los que fueron ahí, yo creo que como 2 personas fueron, o 2 o 3 personas fueron al taller que intentamos hacer de Arduino. Pero allí nació luego un proceso súper largo que terminamos luego conociendo a otras personas y fundando esto que se llama un Lab 4.0. Y allí descubrí algo muy importante que decía Nata, y es que cuando uno estudia, por ejemplo, ingeniería o cualquier otra cosa, sea en una universidad, o sea que uno lo estudie solo en su casa con internet, porque eso también es súper válido, eh, uno piensa de pronto que solamente puede dedicarse a hacer ciertas cosas en su vida, ¿no? Entonces un ingeniero dice, no, un ingeniero solamente estudia de pronto, o trabaja en una oficina, o trabaja solo con multinacionales y empresas así. Pero entonces descubrí que hay una cosa que se llama las, el-
los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es una combinación entre la ingeniería y las humanidades. Y entonces empecé a darme cuenta que Arduino, por ser hardware libre, además podía tener un impacto en la parte social de las personas. Y allí entonces empecé a utilizarlo como una herramienta para hacer trabajo social. Entonces empecé a trabajar en colegios, empecé a trabajar en diferentes barrios, ayudándole a las personas a construir los proyectos que querían. Construimos instrumentos musicales con láseres, construimos sensores para detectar calidad del agua, para calidad del aire, proyectos para intentar automatizar temas del agro, ¿verdad? Y entonces allí descubrí que uno podía juntar las cosas. Uno podía juntar, por ejemplo, el arte, como por ejemplo la música, y podía juntar también la tecnología, pero también lo podía juntar, por ejemplo, con el trabajo social. Y entonces me di cuenta que la ingeniería no era solo lo que yo aprendía en la universidad, sino que gracias a conocer a otras personas en otros lugares y al internet y al estar todo el tiempo preguntándome cosas, podía salirme de lo que solamente le enseñan a uno en la universidad y descubrir otras cosas. Y entonces esto, ¿por qué es importante? Pues porque a veces uno cree que como le gustan dos cosas diferentes, uno no puede crear nada. Por ahí hemos tenido participantes que dicen, no, es que a mí me gusta mucho el fútbol y ya. Y entonces no hay nada más, pero resulta que se dan cuenta que también les gusta la tecnología y entonces se dan cuenta que pueden construir un dron, no sé, que les ayude en sus entrenamientos. Cosas así se empiezan a llegar cuando uno empieza a romper esos límites que desde el colegio y de pronto desde siempre le han dicho a uno, no, es que una cosa es la biología y otra cosa es el arte. Usted no puede juntarlo, ¿cómo se le ocurre? Porque por eso hay dos clases diferentes, una de arte y otra de biología. Pues resulta que no, resulta que todos esos límites en realidad no existen. Entonces, aquí en el Laboratorio para la Paz ya empecé a meterme con las tecnologías de la cuarta revolución industrial y quiero hablarles de la primera, que es muy interesante y es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas lo trabajamos mucho en un Lab 4.0 con esta tarjeta. Esta tarjeta es parecida un poquito, es parecida al Arduino, si lo ven, es incluso más chiquita. El Arduino es más grande. Esta que es como de color negro, esta es más pequeña. Esta tarjeta, así de chiquita, como ustedes la ven, esta tarjeta funciona igual que un Arduino, pero además adentro tiene conectada una tarjeta Wi-Fi. Es decir, que yo con esta tarjeta, yo puedo conectarle esta tarjeta a los objetos y hacer que estos objetos ahora tengan internet. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes a qué les gustaría que tuviera internet, por ejemplo? Uno podría ponerle internet a un árbol. ¿Y yo para qué le voy a poner internet a un árbol? Bueno, ¿qué tal que el árbol tenga sed? Y, no sé, por algún motivo no llueva en el lugar en el que esté, lo que sea, y se esté muriendo. ¿Y qué tal si ese árbol está muy lejos de mi casa, pero yo lo quiero cuidar? Si yo le pongo esta tarjeta, voy a poder de pronto empezar a sensar y sentir de alguna manera eso que él está sintiendo. Entonces me pueden empezar a llegar datos a mí, a mi celular, por ejemplo, o a mi computadora, correos o mensajes al WhatsApp que me digan el nivel de humedad es muy bajo, el nivel de no sé qué es muy bajo, entonces yo empiezo a decir, ajá, necesita agua, necesita sol, necesita, entonces puedo ir, por ejemplo, y ayudarle al árbol. Podría conectárselo a qué más, a muchas cosas. Entonces con estos proyectos, con esta tecnología se pueden hacer muchas cosas. Y esta tarjeta cuesta como 22,000 pesos también, es decir, no es costosa para todo lo que tiene. Y además de que se puede conectar a internet. Con esto trabajé junto con Viviana Espinosa, ella es una lideresa de Bogotá, que inició una fundación que se llama Violeta Tejiendo Esperanza, por si la quieren buscar también. Ella sufrió violencia de género durante una época en su vida y a base de eso creó esta fundación para ayudar a las mujeres que han sufrido de esto. Y ella diseñó todo un sistema en el cual quería buscar que a las mujeres no fueran revictimizadas y que se agilizara ese proceso cuando querían hacer una denuncia, pero además que no solamente fuera después de que ya ocurrían como los siniestros, sino que se pudieran prevenir. Entonces, cuando nosotros le contamos todo lo que se podía hacer con esta tecnología, ella dijo, venga, ¿por qué no hacemos un botón de pánico para ayudar a las mujeres? Y entonces empezamos esta tarjeta a desarrollar un prototipo para que fuera más pequeño, y que pudieran de pronto usarlo en alguna prenda de vestir y pasara desapercibido.
Y cuando una mujer se sintiera amenazada, pudiera presionar el botón y entonces en sus redes sociales o algunos contactos que tuviera ya definidos, les llegará un mensaje con su localización pidiendo ayuda. Algunos de los resultados que tuvimos en el prototipo fue este mensaje que dice acá: estoy en peligro, busca estas coordenadas en Google Maps y ayúdame. Son el resultado de cómo pudimos lograr que se publicara en Facebook y en Twitter, cuando uno presionaba un botón, las coordenadas. Estas coordenadas uno las pone en Google y sale la posición en donde está la persona. Estos botones ya existen en el mundo, pero no son libres. Es decir, es como el computador que ustedes tienen o el celular o la tablet desde la que me están viendo. Ustedes no pueden destaparlo y tener un plano que puedan descargar de internet, cambiarlo y luego vender el computador. No pueden, porque seguro se meten en un problema con Samsung o con Asus o con Hewlett Packard o con Apple o con la marca que tengan, porque todos esos diseños y esos planos son privados, son patentes de la empresa y ellos no los dan. En cambio, estas tarjetas sí son libres. Entonces, la idea del proyecto es que fuera libre, para que si de pronto por allá, en otro país, al otro lado del mundo, hay un maker o una maker, una persona que quiere construir cosas, pueda hacerlo. Entonces, nosotros subimos estos planos y subimos toda esta información a GitHub, que es un repositorio en el cual las personas que andamos muy metidas en el tema de la tecnología, siempre hacemos búsquedas y toda la información está allí. O sea, básicamente creamos unas instrucciones para que cualquier persona sin tantos conocimientos pueda comprar las cosas, como por ejemplo compra esta tarjeta, compra un GPS, compra las cositas, las junta y puede hacer el prototipo. Y también lo hicimos con el objetivo pues de que de pronto alguien diga: hey, este prototipo se puede mejorar. ¿Ustedes por qué pusieron esta tarjeta si esta tarjeta es más barata y mejor? Cambiémosla. Y así se empiezan a construir las innovaciones en el campo de los makers y de los hacedores y hacedoras, y es compartir, crear cosas y compartirlas. Entonces, eso es una cosa, una idea que se puede hacer con el Internet de las cosas, que es una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero seguro a ustedes se les estará ocurriendo en este momento muchas más cosas. Entonces, la invitación es a que si se les ocurre algo, digamos que ustedes pueden usar esto como una herramienta para solucionar algún problema, pues empiecen a buscar qué es el Internet de las cosas, cómo puedo empezar a programar el Internet de las cosas. Si ya tienen nociones básicas en programación, pues ya tienen la mitad avanzada, porque es que, como les digo, hay tutoriales de esto para personas que no saben programar, que dicen: bueno, conecte este cable con este cable, conecte esto con este punto, este es el código, porque ya está hecho, este es el código, cópielo y péguelo y ahí ya tiene para que funcione. Ahora, ya si usted quiere entrar a cambiarlo, a meterle más algo nuevo que nadie ha hecho, pues ahí ya se necesita entonces un poquito de programación. Entonces, nada, el Internet de las cosas es una de las primeras tecnologías que quería mostrarles cómo se puede usar para intentar solucionar problemas complejos, y por eso digo para intentar, para enfrentar, porque no estoy diciendo que sea la solución. Otra de las cosas interesantes es la tecnología apropiada. No siempre la tecnología tiene que ser circuitos electrónicos y programación avanzada, sino que a veces en nuestro alrededor hay un montón de tecnología que pensamos pues que solamente puede tener ese uso, pero resulta que no. Por ejemplo, no recuerdo exactamente en qué país de África, pero hace unos años, creo que antes del 2000, había un problema porque las incubadoras se dañaban, y estas incubadoras eran donadas por países como Francia, bueno, países de Europa, y entonces estas incubadoras se dañaban y pues esto afectaba profundamente a los embarazos y muchos bebés pues fallecían porque estas incubadoras se dañaban, y para traer las piezas era muy costoso y las piezas solamente las podían mandar traer de estos países que eran los que hacían estas donaciones a los hospitales. Entonces, unos ingenieros fueron allá y dijeron: bueno, ¿qué pasa si nosotros intentamos construir unas incubadoras con los mismos materiales que tienen allá? Y se dieron cuenta que allá en ese país habían muchos modelos, muchos autos de un mismo modelo. Y entonces dijeron: como hay tantos carros, hay muchos repuestos y toda la gente de este país sabe cómo funcionan estos autos porque los usan mucho, entonces los conocen, entonces conocen esta tecnología. Si nosotros nos inventamos una incubadora que tenga solo partes de este carro, las personas van a poder arreglarlo y además van a poder conseguir partes porque es una tecnología que se encuentra mucho ahí. Y lo lograron y construyeron unas incubadoras con esas partes. Entonces la tecnología apropiada es crear tecnología teniendo en cuenta en dónde estoy, teniendo en cuenta las razones también culturales, la historia,
¿cierto? Y los recursos que yo tengo cerca. Entonces esto también me parece muy poderoso que lo conozcan, porque a veces la tecnología no es como yo traigo cosas costosas y difíciles de conseguir de otros lados, sino como yo uso lo que está en los lugares para construir cosas y solucionar problemas. Nosotros le damos un segundo uso, transformándola a bicimáquinas. Cada día las personas... No estás compartiendo sonido. Era difícil. De ahí también nació la idea de, como le decimos, bicimolino desgranador. Pues es de mucha importancia. Sirve para tomar y lavar y todo. Porque no tenemos agua potable, con eso nosotros nos sustentamos. Primero lo cortamos, sacamos la cáscara y de allí 3 pedacitos y echamos en el frasco de la bicilicuadora y pedalear. Y deja un pelo bien fresco, bien liso. Aquí está el champú, ya está preparado. Yo he visto que vienen de varios países y vienen, yo les pregunto de dónde vienen, a veces vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, de Italia, han venido a comprar, son personas bien amables, bien agradables, ¿ya? Maya Pedal es la familia Maya Pedal, porque aquí se reúnen personas de diferentes partes del mundo, compartimos experiencias para llegar a desarrollar lo que hoy tenemos. No hay limitaciones para que nos visiten. Pueden entrar a nuestra página también. Y también tenemos Maya Pedal @ Hotmail para lo que quieran contactarse, ¿verdad? Bueno, yo sé que se escuchó como la mitad nomás, pero básicamente es como usar una tecnología, una máquina que vemos todos los días, que es la bicicleta para cosas que en un principio uno pensaría que no deberían poderse solucionar con una bicicleta, ¿verdad? Como desgranar algún tipo de comida. Por ahí he visto unas bicilavadoras para la ropa y para muchas otras cosas. Entonces, es también salir del pensamiento de que la tecnología solamente puede servir para la función para la que fue creada. A veces una máquina también puede servir para otras cosas si uno le añade otros aspectos. Este es una imagen de los chicos con los que trabajamos en Ciudad Bolívar y ellos diseñaron el mini dron, es el que está aquí sobre la mesa, y lo expusieron en la Universidad Nacional, ¿sí? Este mini dron tiene un costo, es muy barato. Ustedes buscan cuánto cuesta un dron, un mini dron, empiezan a encontrarlos de pronto después de los 500.000 pesos, ¿cierto? Y lo interesante de este mini dron fue que se consiguieron las partes y ellos lo armaron. Entonces ellos fueron los que lo armaron. Entonces ellos ahí en el auditorio de la Universidad Nacional pudieron contar pues su proceso de investigación y cómo lo armaron y cómo lo construyeron, y pues eso fue muy increíble poderle mostrar a los profesores también de la facultad de la ingeniería y todo, cómo estos chicos tan jóvenes lograron construir eso. Entonces este es otro de los ejemplos de la cuarta revolución industrial, de cómo la tecnología puede estar más al alcance de nosotros si nosotros estamos dispuestos a adquirir el conocimiento, porque no va a ser fácil. Eso sí, si hay algo que nosotros sabemos en un lab, es que no es fácil. No es fácil, y por eso también el tema de la pasión, estar apasionado. Ellos les encantaba este tema. Yo creo que se acostaban y se levantaban pensando en cómo hacer para que vuele más, cómo hacer para que funcione. Hoy no funcionó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos inventamos? Se reunían incluso cuando nosotros no estábamos a trabajarle, y era porque estaban enamorados del problema.
Otro de los temas con los que trabajamos mucho es a veces con los residuos eléctricos, de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Estos residuos son todo lo que nos queda después de utilizar un dispositivo y se daña, ¿no? Y allí entra otra de las tecnologías de las cuales le quiero hablar, que es la impresión 3D. La impresión 3D ahorita ampliamente es usada. Se espera que para el 2030 en casi todas las casas existe una impresora 3D, así como un electrodoméstico más en las casas. ¿Y qué es una impresora 3D? Es una impresora con la cual yo puedo imprimir literalmente objetos. Entonces, imagínense que ustedes tienen una máquina en su casa y un día dicen, ay, se me rompió un plato, voy a imprimir uno. Entonces van a su computador, descargan una imagen de un plato y le dan enter y imprimen el plato. No la imagen del plato, sino el plato realmente. O no sé, un día se levantan y dicen, no, quiero imprimirme una cama, porque ya mi cama está vieja y la pueden imprimir con una impresora 3D. Entonces, este es un ejemplo de cómo se fusionan dos conceptos. Uno es el de la impresión 3D y el otro son los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Resulta que en Togo, en África, llega toda la basura de los países europeos, toda la basura electrónica. Entonces acá llegan computadores viejos, impresoras viejas, llegan allí y allí lo pueden comprar por chatarra las personas que viven allí. Y entonces este personaje decidió comprar varias impresoras y decidió coger varias de esos residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y construir con todos esos aparatos, construir una impresora 3D. Entonces acá se ve cómo regatean y cómo consiguen esas cosas allá en esos vertederos. Y luego él empezó a trabajar con todos esos residuos, a juntarlos, hasta que construyó una impresora 3D y montó luego allá un laboratorio en el cual empezó a enseñarle a las demás personas cómo lo hizo y cómo pueden construir sus propias impresoras 3D. ¿Cómo? Pues literalmente de lo que nosotros llamamos basura, lo que es basura para unos, para el otro son solo material de postconsumo, material que puede usarse para construir cosas increíbles como esto. Entonces aquí podemos ver cómo funciona la impresora 3D. Funciona con 3 ejes, se va moviendo a lo largo, ancho y largo, y tiene una extrusora de plástico. La extrusora lo que hace es calentar un filamento. Un filamento es, imagínense, un hilo muy delgado, pero no es un hilo de tela, sino de plástico, y la extrusora lo va calentando para que se derrita. Y entonces eso se derrite, no tanto para que se vuelva así como súper líquido, pero sí lo suficiente para que sea moldeable. Y conforme se va moviendo la máquina, pues va formando la figura del objeto que se quiere imprimir. Ahí se puede ver cómo él fundó entonces este laboratorio ya y empezó a mostrarle a las personas cómo pueden hacer modelos en 3 dimensiones y cómo pueden construir sus propias impresoras 3D desde el vertedero, desde donde llegan todos estos residuos. Entonces, la impresión 3D es otra de las tecnologías increíbles y es allí donde yo digo, miren, ya no es necesario tener un montón de dinero, que si bien obviamente facilita mucho las cosas, pero se puede, a diferencia de hace 2 siglos en la primera revolución industrial, donde definitivamente no era posible. O sea, ya uno estaba condenado a trabajar en lo que le tocó, ¿sí? Ahora, ¿qué más se puede hacer con la impresión 3D? Pues resulta que con la impresión 3D también podemos hacer prótesis, y eso es algo en lo cual se está trabajando ahorita bastante, porque la impresión 3D abarata muchísimo los costos de producir algo, ¿sí? Entonces las prótesis antes eran muy costosas, ahora ya no lo son tanto gracias a la impresión 3D. Entonces se pueden empezar a construir prótesis, y cuando estas prótesis son libres, o sea, es decir, también se suben a internet y se comparten los planos, pues cualquier persona puede, si tiene una impresora 3D, empezar a imprimirlas. Entonces el conocimiento empieza a viajar conectado por el mundo en muchos lugares, y la gente empieza a mejorar las prótesis también. Empieza a decir, hey, esta, ¿por qué no le ponemos este sistema mecánico? Y ahora, ¿qué pasa si combinamos estas prótesis con esto? ¿Qué pasa si lo combinamos con Arduino? Pues ya entonces tenemos brazos robóticos, porque yo ya puedo decirle a la prótesis, hey, muévase hacia este lado, muévase hacia el otro lado. Entonces, si yo le conecto además un sensor mío eléctrico al Arduino, un sensor mío eléctrico es un parchecito que uno se puede pegar en el brazo o en alguna parte del cuerpo y detecta las señales eléctricas del cuerpo humano. Entonces, cuando yo quiero hacer un movimiento, el sensor va a detectar ese movimiento y básicamente voy a tener un brazo robótico que se va a mover como yo quiero que se mueva,
porque le pongo un sensor al Arduino y el Arduino está conectado a un sistema mecánico que imprimí con impresión 3D. Entonces las tecnologías de la cuarta revolución industrial además son interesantes cuando las empezamos a combinar. Combinamos robótica con la impresión 3D, con el Arduino, y entonces empezamos a tener sistemas muy interesantes. Este tipo que está aquí a la derecha, que tiene el pelo mono y tiene un fondo rosado, es el primer cyborg reconocido por el gobierno de España en el mundo. Él tiene un dispositivo, porque él es daltónico, él no puede ver los colores normalmente, entonces con este dispositivo él puede escuchar los colores que tiene al frente. Es decir, cuando ese sensor que él tiene al frente se pone en frente de un objeto y este objeto tiene un color, él escucha una tonalidad, ¿cierto? Y cuando es otro color, escucha otra tonalidad. Entonces él escucha los colores. Y ahora, lo más loco es que él puede conectarse a Internet, y como se puede conectar a Internet con ese chip, o sea, él puede conectar de alguna manera su cerebro con Internet, y entonces se conecta con la Estación Internacional Espacial, que es una estación que está orbitando en el espacio alrededor de la Tierra, y en donde se hacen muchos experimentos, y allí él puede entonces empezar a escuchar los colores del espacio. Y eso está sucediendo ya, esto ya es noticia vieja, ni siquiera es de hace poco. Entonces ya estamos hablando de robots, de la impresión 3D y de los cyborgs, que ya son casi que una realidad. Entonces los robots nos llevan a otro tema, y es que pues cuando uno hace un prototipo de un robot, puede entonces empezar a ver cómo funcionan los movimientos de los animales, cómo funcionan los movimientos de los humanos. Y la idea es que se hacen robots para intentar sustituir algunos trabajos que hacen los humanos. Entonces, este robot, por ejemplo, que es de Boston Dynamics, es una de las empresas que más está innovando en el área de la robótica. Hizo este robot para simular o para mostrar cómo el humano hace parkour. Parkour es un deporte en el cual las personas saltan obstáculos, ¿verdad? Y este es otro robot también muy interesante que está inspirado en el movimiento de las cabras, para poder ser muy estable en cualquier ambiente. Entonces es un robot que no se cae o no pierde mucha estabilidad. Todos estos robots comenzaron con prototipos. Y todos los ingenieros que comenzaron a trabajar ahí, no puedo asegurarles que comenzaron o ingenieros e ingenieras comenzaron con Arduino, pero probablemente sí comenzaron con chips de este estilo. Es decir, si queremos llegar acá, tenemos que comenzar con esto, tenemos que comenzar entendiendo cómo funcionan estos procesadores, cómo podemos con distintos materiales empezar a construir mecanismos, y cómo podemos empezar a conectarle sensores. Por allí es en donde uno comienza. Así nosotros no tengamos de pronto a la mano toda esta tecnología, si tenemos el conocimiento, luego vamos a poder llegar a esos espacios. Y por último, quiero contarles entonces, antes de eso, yo sé que me estoy alargando un montón, pero Natalie también. Se está alargando, pero yo sé que está saliendo bien bacano. Entonces, este es otra bien bacana, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ahorita hay unos autos que se manejan solos. Son los autos Tesla, y hay otros que se están manejando solos con algo que se llama la visión artificial. Y lo que hace la visión artificial es que nos permite ver y detectar objetos. Entonces esta máquina tiene un procesador, ¿sí? Hay unas que se han hecho con Raspberry Pi, que son parecidas al Arduino, pero tienen más cosas, más similar a un computador. Y con estas Raspberry Pi, uno puede entonces ponerle un programa de inteligencia artificial que tiene visión artificial y puede detectar objetos. Y lo detecta muy rápido, pues al punto que puede controlar también el auto para que se maneje bien. Entonces aquí a la derecha podemos ver los objetos que está detectando, cómo les pone un nombre y cómo los detecta. Esto es increíble. En China les cuento, por ejemplo, que hay unos sistemas de reconocimiento facial muy avanzados y tienen una base de datos en la cual detectan a las personas en una base de datos y pueden saber si esta persona se está portando bien, entre comillas, según los estándares que ellos manejan, o si se está portando mal. Y las califican en un sistema virtual que tienen, les dan o les quitan puntos. Por ejemplo, si una persona va caminando y botó un papel a la calle, entonces el gobierno de China se da cuenta con este sistema de visión artificial, se da cuenta y les baja puntos. ¿Y qué pasa con las personas que les bajan puntos?
pues son personas que no pueden acceder a ciertos arriendos, por ejemplo, son personas que no pueden solicitar becas o son personas que no les dan préstamos, ¿sí? Entonces empiezan a negarles ciertos privilegios y a los que tienen puntos, entonces los bonifican entonces de pronto con más oportunidades o con descuentos para el transporte o cosas por el estilo. Y esto también pues les sirve para en temas de seguridad para controlar robos o delitos. Entonces la visión artificial está súper avanzada y la inteligencia artificial es otra de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Acá yo podría mostrarles muchas más cosas, pero quiero mostrarles uno en específico, y es que uno puede iniciar en el tema de la inteligencia artificial con las redes neuronales. En un lab trabajamos con una herramienta que se llama Playground TensorFlow para empezar a entender cómo funcionan las redes neuronales de una manera gráfica. Rápidamente les puedo contar que la inteligencia artificial o los problemas de inteligencia artificial se resumen en dos cosas, o en una cosa que es separar datos. Es decir, imaginemos que yo tengo estos datos que están aquí a la derecha, tengo unos que son naranjas y otros que son azules. Imaginemos que yo tengo fotos de manzanas y fotos de gatos, y yo quiero que la inteligencia artificial me diga cuáles son fotos de gatos y cuáles son fotos de manzanas. Entonces, lo que yo hago es que pongo unas redes neuronales a trabajar con unos modelos matemáticos que habrá que estudiar, pero yo las pongo a trabajar y ellas empiezan a aprender e intentan separar los dos. Esta, por ejemplo, se parece. Acá yo intenté ahí jugando poniendo unos, entonces este, por ejemplo, se parece. Acá se ve una línea que casi que separa los gatos de las manzanas. Y si yo agrego más redes neuronales o tengo problemas diferentes, digamos este que es más complejo porque está como todo revuelto, ¿cierto? Entonces es más difícil, por ejemplo, dividirlo en dos. Yo tendría que dividirlo en 3 o en 4, ¿cierto? Entonces usamos esta herramienta para empezar a entender cómo funciona la inteligencia artificial, y por allí hay otras, por ejemplo en los experimentos de Google, así se llama, si a ustedes les gusta, si les gustó, busquen experimentos Google IA, así literal en Google, y ahí les va a llevar a otra página en la cual uno sin saber programar, como esta que sin saber programar, puede empezar a intentar entender qué es eso de la inteligencia artificial. Porque hay algunos desarrollos que se han hecho en inteligencia artificial, y eso es lo chévere, que se han hecho famosos porque solucionan problemas complejos y los han hecho sin saber programar. Es decir, yo no necesito saber programar a profundidad para usar la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial llegó a tal punto que yo puedo usarla. Es decir, yo sé que hay una inteligencia artificial que separa manzanas de gatos. ¿Qué hago con eso ahora? ¿Qué podría inventarme con eso? Entonces, si les parece interesante, busquen por ahí experimentos de Google con IA. Esa rápidamente la inteligencia artificial. Y otra cosa muy interesante que estamos hablando ahorita es el tema de que podemos volvernos una especie extraplanetaria. Ay, pero sí es. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Entonces aquí pudimos ver algo bien bacano, y es que estos cohetes son de una empresa que se llama SpaceX, y lo que está buscando esta empresa es que uno se despierte un día y pueda decir algo como, bueno, voy a visitar a mi novia que vive en Marte. La voy a visitar el fin de semana y voy a volver el lunes. Que uno pueda decir cosas de ese estilo. Entonces ellos están trabajando en que los cohetes puedan ir y volver. Este es un campo también muy interesante de estudiar, y ya hay un montón de aficionados y de personas que también ya están empezando a construir cohetes. Obviamente de pronto no van tan lejos, pero se pueden también construir cohetes. Tenemos por ejemplo a Faber, no sé si lo conocen, él estuvo hace poco con nosotros, es un youtuber que mandó un globo aerostático al espacio grabando todo el recorrido. Si les parece interesante, búsquenlo, él es un colombiano y lo hizo sin usar también muchos recursos. Entonces estamos viviendo ahorita también en una época en la que las posibilidades son muy grandes, pero lamentablemente algunos de nosotros las desconocemos, y como las desconocemos, pues no las podemos vivir. Entonces la invitación es a que nos demos cuenta que estamos en un mundo lleno de posibilidades, lleno de cosas que podemos hacer con la tecnología. Y nada, ya con esto espero finalizar. Sé que nos pasamos un montón de tiempo, pero también es bien difícil hablar de todas las tecnologías que tienen muchísimo tema de dónde hablar, y muchísimas herramientas y muchísimas cosas. Espero que les haya gustado, y pues dejo también aquí el micrófono abierto por si tienen preguntas, sugerencias, si quieren preguntarle algo a Natalie, a Jamie, ella conoce también de estos temas. Entonces allí dejo como el micrófono abierto por si tienen tiempo y quieren preguntar o profundizar en algo. Bueno, pues yo creo que, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, y también pues dejarles esta invitación a ustedes, chicas, y es que la cuarta revolución industrial ya está acá. De hecho ya se está hablando de la quinta. Entonces, pues que nos demos cuenta, digamos, todo lo que nos mencionaba Daniel respecto al movimiento Maker, al hazlo tú mismo. Y es que, a diferencia de todas las revoluciones industriales en las que el medio de producción estaba en manos de pronto de unos pocos, ¿no? En ese entonces de pronto los dueños pues de grandes plataformas o de las tecnologías, ¿sí? Hay un papayazo que nos está dando esta cuarta revolución industrial, y es que el medio o el modo de producción es a partir del conocimiento. Y pues el conocimiento hoy por hoy está aquí, al alcance de todos, ¿no? Digamos que de alguna u otra forma, si ustedes se lograron conectar para estar, digamos que en esta llamada, es porque de alguna u otra forma tenemos de pronto acceso, de pronto unos más limitados que otros, pero tenemos el acceso a la información, al conocimiento. Toda la historia de la humanidad está en Internet. El que quiera aprender a programar puede hacerlo, el que quiere aprender a cocinar, el que quiere aprender a hacer sus propios instrumentos, el que quiere, bueno, no sé, digamos que esa es como la invitación también, un poco pues uno, a que nos apasionemos, a que nos demos la oportunidad de buscar dentro de nosotros qué es eso que nos mueve, ¿no? Y que nos pensemos un poco en qué es lo que vamos a hacer de nosotros en un futuro, y si eso que nosotros nos estamos pensando hacia futuro nos viene bien a nosotros, ¿no? O sea, si nos vemos o si nos hallamos, si nos visualizamos de pronto felices haciendo lo que nos gusta,
lo que nos apasiona. Entonces, pues es eso, como la invitación a que busquemos qué es lo que nos apasiona. No es fácil, no siempre es fácil encontrar nuestras pasiones, y yo creo que, como les decía, el mundo hoy está más abierto pues a más posibilidades. Entonces es como que nos pensemos un poco a explorar en nosotros mismos, a conocernos a nosotros, a escuchar a nuestro cuerpo cuando algo nos gusta, cuando algo nos apasiona, hacerle caso también un poco a eso, ¿no? Al cuerpo, y tal vez también a ser un poco rebeldes, ¿no? De pronto, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho caso, si me hubiese dejado de pronto ir? No, que sí, tienen razón, qué feo que de pronto me vean colgada de un poste. Entonces es eso, chicas, como que no nos limitemos y veamos todas las posibilidades que de verdad esta cuarta revolución industrial trae pues para todos y pues para nosotras también, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si haya algo más por ahí que decir. No sé, chicas, si tengan de pronto alguna pregunta, alguna duda o algún comentario ya para cerrar. Muchas gracias de antemano a Daniel y a Natalie también por sus aportes y su apoyo en esta sesión con las chicas. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y nada, digamos que ahí estamos prestas creo que la apuesta que tenemos un poco también es a eso, ¿no? A tejer redes, y me encanta este tipo de escenarios y me encanta que estén las chicas ahí súper conectadas también. Entonces, pues nada, aquí estamos pues a su disposición, úsennos cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces y gracias a todas las chicas que se conectaron. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias.